hoy es un día de gozo, de regocijo, porque el Señor está aquí con nosotros. Amén. Siempre ha estado el Señor. No llevemos, hermanos, a la ligera el estar en este lugar. En el momento que usted venga a este lugar, el Señor ya está aquí. Ya está aquí presente, nos está esperando el Señor, porque quiere bendecirnos. Por eso que creemos firmemente que el Señor está aquí con nosotros. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios en este momento, por su presencia, por su poder, por su amor y su gracia. Pero también le damos gracias a Dios porque nuestro Padre espiritual con nuestra Madre espiritual están aquí con nosotros. Bienvenidos sean en la casa del Señor, pastores. Gracias por Dios los ha bendecido, los ha llevado con todo bien, han regresado con todo bien y aquí están ellos con nosotros disfrutando este bello momento. También queremos darle la bienvenida a todos los que nos ven por internet. Démosle un fuerte aplauso a cada uno de ellos. Bienvenidos sean en este lugar. Gracias por la oportunidad que nos dan de poder llegar a sus hogares, a sus negocios, a sus oficinas. Y creemos grandemente que Dios los va a bendecir. Creemos firmemente que Dios va a hacer cosas grandes en la vida de ustedes. También le damos la bienvenida a todos los que nos visitan en esta mañana. Vamos a darle un aplauso también a ellos, hermanos, de agradecimiento. Yo quisiera que alcen la mano todos los que nos visitan en este lugar. Alcen la mano. Bienvenidos en la casa del Señor. Esta es su casa, casa de Dios. Le damos gracias por su vida y esperamos que los próximos minutos, los próximos segundos, el Señor les hable directamente a su corazón. Muy bien, hermanos, pues Dios nos ha estado enseñando, el Espíritu Santo ha puesto en el corazón de nuestro pastor hablar acerca del reino de Dios. Del reino de Dios. El reino de Dios es un lugar donde Dios gobierna, donde hay una sola autoridad, donde hay un solo propósito y donde hay una sola voluntad. Y quiero seguir ese lineamiento porque hay mucho que hablar. El Señor Jesucristo cuando le dijo a su pueblo, le dijo a sus discípulos que oraran de esta manera ahí en Mateo 6:9. Les dijo que oraran de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en los cielos, también en esta tierra. Esta oración, mis hermanos, es un patrón, es un modelo que Dios nos ha dejado para cada uno de nosotros. Yo quiero decirte que si tú aplicas esta oración a tu vida, seguramente que funciona. Si tú aplicas esta oración a tu familia, seguramente que funciona. Si tú lo aplicas a tu negocio, seguro que funciona. Todas las áreas de tu vida donde tú apliques esta palabra, no haciendo esta oración como una oración religiosa, una oración monótona, sino haciéndola en una oración viva y eficaz. Dios nos ha estado enseñando a través de los grupos de bendición cómo orar, qué es lo que representa la oración. Y Dios, hermanos, está interesado más que nosotros en bendecirnos. Por eso en esta mañana sabemos que Dios nos ha dado esta palabra, nos ha dado este patrón de enseñanza. Y muchos de nosotros, por no saber su significado de esta oración, nos hemos metido en grandes problemas. Dice la palabra de Dios en la oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Entonces, ¿voluntad de quién debemos hacer? ¿La mía o la de usted? La de Dios. El Señor dijo: hágase tu voluntad. Yo le pregunto en esta mañana: ¿qué voluntad está haciendo usted?
Muchas personas han fracasado, tienen problemas, aflicciones, el negocio ha tronado, el matrimonio está a punto de dividirse. ¿Saben por qué? ¿Por no conocer la voluntad de Dios o por conocer la voluntad de Dios? Porque hay muchos que saben qué es la voluntad de Dios y aún así le echan ganas y se meten en problemas. Sabiendo la voluntad de Dios. Hay algunos que no conocen la voluntad de Dios y como no la conocen, ahí se meten y hacen lo que bien les parece. Y por eso hoy en día muchos hogares están siendo destruidos por el diablo, por no conocer ni saber la voluntad de Dios. Muchos negocios se han ido para abajo y usted dice, ¿por qué? Si yo estoy en la casa del Señor, yo vengo a Ministerio Internacional, Jesucristo es el Señor. Pero le han dicho la palabra y usted no la escucha. Como dice nuestro pastor, parece que tienen un popote, un tubo. Entra acá y sale acá y se acabó. ¿Sí? Y no es así, mis hermanos. Cuando nosotros le decimos a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, estamos en ese momento sometiéndonos a Él. En ese momento estamos creando una visión, porque dice la palabra de Dios que Dios está sobre nosotros. ¿Él dónde está? ¿En el cielo o en la tierra? Si es verdad que está en la tierra, pero ¿dónde habita? En el cielo. Entonces una visión quiere decir que cuando nosotros clamamos y le decimos Padre nuestro, en ese momento estamos diciéndole al Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Y si vives en la casa de Dios y si vives en el reino de Dios, deberías de obedecer. Deberías conocer la voluntad de Dios. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Porque es una cosa que la conozcas y es otra cosa que lo sepas pero no la quieras hacer. Conocer y hacer la voluntad de Dios son dos cosas distintas. En la Biblia encontramos hombres que conocieron la voluntad de Dios, que Dios les habló de su misma boca, les dio órdenes para que hagan algo y no lo hicieron. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros, hermanos, nos acercamos a Dios, debemos creer que hay un gobierno, que hay una autoridad, pero que hay una voluntad. Hebreos 11:6 dice la palabra de Dios, es necesario que los que se acercan a Dios deben creer que le hay y que es galardonador de todos los que le buscan. ¿A quién el Señor va a galardonar? ¿A quién el Señor va a bendecir? A los que le buscan. Pero ¿cómo le vas a buscar? Haciendo su voluntad, leyendo la palabra, estando en comunión con Él. El modelo, hermanos, es una oración. Hay que estar en intimidad con Dios. Porque si tú no estás en intimidad con Dios, si tú no buscas el reino de Dios y su justicia, Dios no te va a revelar su voluntad. Muchos quieren que Dios les hable sin orar. Quieren que les hable sin leer la palabra. Muchos quieren recibir bendiciones como cuando golpean a la piñata y que caigan los dulces. No es así. Dios te va a hablar a través de la oración, a través de su palabra. Pero cuando tú estás dispuesto, tu corazón, a escuchar a Dios, si tú te acercas a Dios, debes creer que hay una voluntad. Debes creer que Dios te va a hablar, que Dios te va a revelar lo que Él quiere hacer en tu vida. Dios es el único que demanda en su palabra que sus seguidores tengan una comunión con Él. Es el único Dios. Ni Buda, ni Mahoma, ni el Señor Mu demanda que sus seguidores estén en comunión con Él. Pero Dios, el creador del universo, el todopoderoso, el gran yo soy, tu Padre, mi Padre, demanda que tú tengas una comunión con Él, para que tú puedas conocer la voluntad de Dios.
Por eso mucha gente encontramos hoy en día y ya está eso ya es muy común. Que la gente dice, yo tengo a Dios, yo tengo a mi Padre. ¿Quién es tu Padre? Dios. ¿Y tú a quién sigues? A Dios. Pero ves su vida y no ves nada de comunión con Dios. No ves una relación con Dios. Por eso en una ocasión al Señor Jesucristo le dijeron, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué les contestó el Señor? Apartados de mí, no les conozco. ¿Qué quiere decir no les conozco? Quiere decir nunca tuve una comunión con ellos. Nunca tuve comunicación con ellos. Nunca tuve una intimidad con ellos. Es que si tú eres hijo de Dios, mi hermano, mi hermana, joven, adulto, estudiante, quien seas, Dios nos está hablando. No importa qué jerarquía tengas en esta tierra, cuántos títulos tengas, qué tan inteligente seas en tu trabajo. Si tú no conoces la voluntad de Dios, estás perdido, mi hermano, mi hermana. Hay que conocer la voluntad de Dios para andar en el poder del Espíritu Santo. Hay que conocer la voluntad de Dios si tú quieres en esta vida ser prosperado. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, hay requisitos que cumplir. Dice el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Tienes que buscar a Dios siempre, continuamente. Tienes que pedirle a Dios, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Es que esta oración, mis hermanos, no es solamente para que lo hagamos un solo día. No es para que lo hagas en los momentos difíciles, sino para que lo hagas ahora, para que lo hagas mañana. Y siempre tú tienes que pedir que la voluntad de Dios venga a tu vida. Si viene a tu vida, tu familia va a cambiar. Si viene a tu vida, tu trabajo va a ser mejor. Si viene a tu vida, a ti estudiante, vas a tener un examen excelente y vas a pasar con buenas calificaciones. Porque cuando la voluntad de Dios viene a tu vida, Dios respalda lo que Él te ha prometido. Porque estás seguro que Dios te está hablando. ¿Estás seguro que Dios está moviéndose? Por eso hay que tener comunión con Dios. Ahora, hermano David, entonces, ¿qué significa la voluntad de Dios entonces? Nada más y nada menos es la mente y el corazón de Dios revelada en el ahora, el día de hoy. Cada vez que se predica la palabra de Dios, Dios te está revelando lo que hay en su mente y lo que hay en su corazón. En el ahora, Dios, cuando un hijo de Dios está dispuesto a llamarle a Dios Padre, en ese momento se abre la mente. En ese momento hay revelación. En ese momento Dios te visita. En ese momento Dios actúa. Pero tienes que tener revelación. ¿Qué es revelación? Es cuando tú no habías entendido la palabra, una frase, ese texto, y tú dices, hoy el Señor me habló. Y te impactas. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo abriéndote el entendimiento y dice, ya me cayó el 20, como dice el pastor. ¿Sí? Ya me cayó el 20. Hoy sí lo entendí. Eso es revelación. Y cuando tienes esa revelación, tomas esa palabra y la conviertes en un rema en tu vida. Y tú dices, esta palabra es para mí, en el ahora. Entonces cuando dice Dios, haz que baje el reino a esta tierra, tú vas a hacer bajar el reino y el poder de Dios a tu vida.
cuando hagas la voluntad de Dios y tomes esa palabra y digas: esta palabra se cumple ahora en mi vida, en el nombre de Jesús. Dios, hermanos, en esta mañana va a hacer milagros en tu vida. Dios tiene algo preparado grande y poderosamente para ti. Que si tú abres tu entendimiento, que si tú dejas que el Espíritu Santo te hable y abandonas todos esos paradigmas de tu vida, ese espíritu de religiosidad, es que yo estoy acostumbrado así, es que no he bien pensado así, deja que el Espíritu Santo obre y Dios te va a visitar. Quiero decirte que si tú estás enfermo y tú crees en la palabra rema, Dios te va a sanar. Dios te va a salvar. Dios te va a levantar. Dios te va a bendecir. Porque cuando hay revelación, Satanás tiene que huir. Hoy hay una guerra espiritual a diario en tu vida, en mi vida. En el comienzo, en la creación, Adán, dice la palabra de Dios, que Dios lo puso en un huerto y hablaba con Dios, tenía intimidad con Dios. Pero decidió en un momento hacer la voluntad del diablo. Y en ese momento pecó. En ese momento él cedió su voluntad a las tinieblas por no mantenerse y por no determinar en su corazón hacer la voluntad de Dios. Tú tienes una guerra hoy en tu mente. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Yo quiero decirte que hoy Dios nos está dando palabra, pero esa palabra tienes que hacerla viva, la tienes que hacer eficaz en tu vida. Si tú lo haces viva, si tú lo haces eficaz, entonces Dios te va a abrir el entendimiento. Y no importa lo que diga el diablo, no importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga la gente, lo que dice Dios es una realidad. Lo que dice Dios es una verdad. Lo que dice Dios se va a hacer real en tu vida el día de hoy. No mañana, hoy. Porque el Dios es el Dios de hoy. Él está aquí hablando directamente a nuestro corazón. Por eso mucha gente, mis hermanos, no recibe sanidad. No es porque Dios no quiera. Yo les pregunto, ¿es la voluntad de Dios que la gente se sane? ¿Es la voluntad de Dios que la gente se salve? ¿Es la voluntad de Dios que la gente quede libre? Sí es la voluntad de Dios. Pero entonces, ¿por qué no son libres? ¿Por qué nos sanan? Por no creer en la voluntad de Dios. Hoy en día la gente dice: Dios me envió este cáncer. Y como Dios es la voluntad de Dios, gracias a este cáncer me acerqué a Él. No es así. No es así. Por tener una mala vida fuera de Dios, apartado de Dios, te llegó ese problema, esa enfermedad. Escuchaste a Dios, hablar de Dios, veniste a los pies de Cristo. En ese momento ya recibiste a Cristo. Pero dice la palabra de Dios que ahí Jesús en la cruz del Calvario clavó tu enfermedad, clavó la drogadicción, clavó el alcoholismo, clavó el tabaquismo, clavó el adulterio, clavó la fornicación, clavó la desobediencia. Ahí lo clavó el Señor. Entonces dime tú si no es la voluntad de Dios que seas sano. Es la voluntad de Dios. Dios quiere sanarte. Dios quiere salvarte. Dios quiere liberarte. Esa es su voluntad. Pagado está. Dice la palabra de Dios, en una ocasión un leproso se acercó a Jesús y le dijo:
Señor, si quieres sanarme, sáname. ¿Qué le dijo el Señor? Quiero. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? ¿Quiere sanarte? Si tú tienes una enfermedad el día de hoy, ¿qué te dice Dios? Quiero. Si tú tienes un problema, ¿qué te dice Dios? Quiero solucionarlo. Si tú tienes problemas económicos, ¿qué te dice Dios? Quiero. Quiero, dice el Señor. Esa es mi voluntad. Eso hay en el corazón de Dios. Jesús quiere salvarte, quiere sanarte, quiere libertarte, quiere levantarte. Pero tienes que conocer la voluntad de Dios, porque si no buscas la voluntad de Dios, entonces estarás en problemas. Pero Dios sí quiere. Dios quiere levantar a esta iglesia. Dios quiere transformar esta iglesia. Dios quiere llenar de su presencia esta iglesia. Pero tienes tú que querer ser lleno del Espíritu Santo. Porque la voluntad de Dios es derramar su Espíritu. Dice la palabra de Dios, el profeta Joel: y en aquellos días derramaré mi Espíritu. Dice el Señor que quiere derramar su Espíritu. Pero tienes que ser ese vaso que se abra y que esté dispuesto a recibir de su Espíritu. Jesús clavó ahí en el Calvario tu enfermedad. Entonces tienes que abrir tus manos y decirle: Padre, hágase tu voluntad. Y cuando tú dices hágase tu voluntad, en ese momento cuando dices hágase, estás viendo que tu sanidad viene. Por eso abres tus manos y dices: hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad. Venga tu reino. Domina mi mente, domina mi corazón, domina mi espíritu. Y en ese momento el Señor te visita. En ese momento el Señor derrama de su poder, derrama de su gracia. Pero tú tienes que querer, tú tienes que anhelarlo. Ya basta ser cristianos de domingo, mis hermanos. Ya basta. Tenemos que cambiar. El pueblo de Dios, ahí en Hechos de los Apóstoles, diario había milagros, señales, prodigios. ¿Qué está pasando en tu grupo de bendición? ¿Con cuántos te estás manteniendo? ¿Crees que es la voluntad de Dios que te mantengas con 10 personas? ¿Con 5 personas? ¿Qué está pasando? ¿Estás pidiendo que el reino de Dios venga a ese lugar? ¿Estás pidiendo, Señor, hágase tu voluntad? Si en Hechos de los Apóstoles sucedían milagros, Señor, esta casa no es diferente. Esta casa es igual. Yo necesito tu presencia. Yo necesito tu favor. Necesito tu gracia. Venga y hágase tu voluntad, Señor. En ese momento que tú dices hágase tu voluntad, en ese momento te haces un lado y dejas que Dios sea Dios. Y dejas que Dios sea el que trabaje. Y dejas que Dios sea el que gobierne. Y dejas que el Señor sea el que te dé su dirección, su protección y su bendición. Por eso el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y como Cristo vive en mí, yo ya no hago mi voluntad, sino hago la voluntad de mi Dios. ¿Qué te está pasando? Que de momento dices: me voy de esta iglesia. Y ahora, hermano, ¿por qué? No, pues no me gusta como los sugieres me tratan. No, pues no estoy de acuerdo con la música. No, pues no estoy de acuerdo porque no allí quería sentarme. No, pues no estoy de acuerdo porque no me tienen en cuenta, no oran por mí. Siempre me están pidiendo que ore por él, ¿Y a mí cuándo? ¿Cuándo? Yo te pregunto, ¿es la voluntad de Dios que tú te quites de esta iglesia? ¿Has clamado a Dios pidiendo su voluntad? ¿Estás seguro que Dios quiere moverte de aquí? Esta casa te ha bendecido mucho.
En esta casa has recibido salvación. En esta casa has recibido sanidad. En esta casa has recibido protección. En esta casa te han liberado. Entonces tú pregúntate si es la voluntad de Dios que estés aquí. ¿Es la voluntad o no es? Vea la palabra. Dios ha restaurado tu familia, tu matrimonio, tu hogar. Cuando viniste aquí no tenías quizás dinero, o quizás tenías un poco. Viniste delante de Dios, hiciste un voto, una semilla de siembra. Señor, si tú me bendices como Jacob, si tú me das provisión, si tú me libras de eso, si tú me prosperas, si tú me cuidas, me das comida, me das pan, me das vestido. Señor, si tú bendices y restauras mi matrimonio, mi hogar, Señor, te voy a servir de todo lo que tú me des, te voy a servir. Ese voto que le has hecho a Dios, ¿se lo has cumplido? ¿Con eso le pagas al Señor? Es la voluntad de Dios que después de haber bendecido tu vida grandemente, ¿será que con eso le vas a pagar para no meterte a trabajar en el ministerio? Es la voluntad de Dios que asistiendo en este lugar no trabajes para el reino de Dios. ¿Esa es la voluntad de Dios? Pregúntate, mi hermano. Hoy Dios, el Espíritu Santo nos está encarando. Yo desde los 15 años que entregué mi vida a Jesús, no sabía lo que era un voto. No había leído lo que hizo Jacob. Pero en ese momento le dije a Jesús: nunca, Padre, permitas que me aparte de ti. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, porque es tu voluntad que esté todos los días en la casa de Jehová. Es necesario que yo esté en la casa de mi Dios, alabando, bendiciendo su santo nombre. Es necesario que yo esté trabajando en su reino, porque Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Dile al Señor: Padre, yo quiero hacer tu voluntad. Abre tus manos y dile: Padre, yo quiero hacer tu voluntad. Venga tu reino, Padre, que se haga tu voluntad en mi vida, en mi familia, en mis hijos, en mi trabajo, en mi negocio y en esta tu iglesia, Señor. Lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Hágase, Señor, tu voluntad. Hágase. En este momento le estás dando al Señor el timón, le estás dando la guía para que Él controle totalmente tu vida. La palabra de Dios nos enseña. Entonces ustedes dirán: hermano David, ¿cómo es hacer la voluntad de Dios? ¿Qué sucede cuando yo hago la voluntad de Dios? Cuando tú haces la voluntad de Dios, el primer punto en tu vida es que vas a tener paz en tu corazón. En la vida, mis hermanos, pasan muchas cosas. Lo que ha pasado en mi vida, he comprobado que es la voluntad de Dios. Porque hay paz en mi corazón. No quiero decir que no sea difícil. Sí, pero hay paz porque estás haciendo lo correcto. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, lo primero que viene a tu vida es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y guardará el Señor tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Pero cuando tú estás en la voluntad de Dios, si tú tomas decisiones fuera de la voluntad de Dios, vendrá aflicción a tu vida. Hoy en día, los jovencitos, las señoritas, dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Es la voluntad de Dios que no se unan en yugo desigual? Dígame. Sí. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Conoce la voluntad de Dios? Sí. ¿Por qué lo hacen?
Porque si obedecieran esa palabra, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. No hubiera hoy madres solteras. No hubiera huérfanos de padre o de madre. No hubiera, hermanos, muchos problemas. Se hubieran ahorrado un tremendo montón de problemas si hubieran escuchado esa palabra. Porque Dios, hermanos, para eso estableció su voluntad en esta tierra. Para eso Dios te dio la palabra, para que no te vaya mal. Dios le dijo a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él. ¿Para qué voy a meditar, hermano? Para que te guarde el Señor, para que hagas todo lo que en él está escrito, para que hagas su voluntad, porque ahí Dios en su palabra te revela lo que él es, lo que él quiere, lo que él anhela en tu vida, lo que él desea. Entonces, si tú meditas en esa palabra de día y noche, dice la palabra de Dios, entonces serás prosperado y todo te saldrá bien. ¿Quieres que te salgan bien las cosas? Te pregunto, como que no están muy motivados, ¿sabe? A ver, todos los dormidos, digan amén. Perfecto. Todos, ya comprobé quiénes están dormidos. Ahora los que están despiertos, digan amén. Muy bien, hay más despiertos que dormidos. Dice la palabra de Dios, entonces todo te va a salir bien. ¿Quieres que te salgan bien las cosas? ¿Quieres que esté todo bien en tu negocio? ¿Quieres que esté todo bien en tu familia? ¿En todas las áreas de tu vida? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienen que hacer? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, todo nos sale bien. Pero si tú no quieres hacer la voluntad de Dios, entonces me vuelvo a hilar lo que había dicho de no os unáis en yugo desigual. ¿Qué pasa cuando una señorita o un joven desobedece? No está a la edad de casarse. Para empezar, para tener la edad para casarse, dos puntos importantes que son importantes que envuelven todas las demás áreas. Tienen que saber tener autoridad, saber ser cabeza. Si no saben ser cabeza, no pueden todavía casarse. La segunda es que sean responsables de todos sus actos, de todo lo que hacen. Cuando usted ve así un hombre y una mujer, entonces ya están dispuestos a casarse, sometidos a la voluntad de Dios. Eso sí, sí, pueden ser muy responsables, pueden tener autoridad, pero si Dios no es su cabeza, no funciona ese matrimonio, se va para abajo. Entonces viene tristeza, no viene paz, viene desilusión, viene problemas, viene aflicción en su vida. Porque, hermanos, hacer la voluntad de Dios es lo más glorioso, lo más hermoso que nos puede suceder en esta tierra. Si tú haces la voluntad de Dios, te sentirás en paz, te sentirás lleno de gozo, lleno de alegría, confiado, no importando las circunstancias. Tú sabes que estás en la voluntad de Dios. Y si tú sabes que estás en la voluntad de Dios, dice el Señor en su palabra que Dios te va a levantar, Dios te va a rescatar. Si Dios rescató a su pueblo Israel, ¿qué no va a hacer contigo? ¿Qué no va a hacer en tu vida? Dios te va a levantar. Si tú has cometido un error en tu vida, tú dirás: hermano, yo que ya la regué. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte, conocer la voluntad de Dios y empezar a caminar en su voluntad. Si tú eres una mujer o un hombre que estás aquí en la casa de Dios, tu esposa, tu esposo no viene a esta casa, no viene a escuchar la palabra de Dios, ella no conoce la voluntad de Dios, pero tú sí la conoces. Él no conoce la voluntad de Dios, pero tú sí la conoces, mujer. Y si tú la conoces, empieza a caminar en la voluntad de Dios, porque a través de tu testimonio, mujer, tú vas a ganar a tu marido para Cristo. Tus hijos van a venir a casa por tu testimonio y por hacer la voluntad de Dios, porque Dios siempre respalda a todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. No te preguntes cómo le voy a hacer.
¿Cómo le va a hacer el Señor? Ese no es problema tuyo, es problema de Él. Así que ¿cómo le va a hacer? Él se va a encargar. Él tiene muchas formas, muchas facetas de moverse, mis hermanos. Pero tú camina en la voluntad de Dios. Si tú haces la voluntad de Dios, les quiero decir, hermanos, si Dios te manda a poner un negocio, Dios te va a dar para ese negocio. Porque Dios, cuando pide algo, lo paga todo. Cuando Dios te dice, ve y haz esto, Dios te va a respaldar. Yo puedo entender a la luz de la palabra que es la voluntad de Dios que esta iglesia esté aquí en Mérida. ¿Por qué? Porque un día un hombre, un varón de Dios le creyó al Señor. Y por hacer la voluntad de Dios, aquí está tú presente, recibiendo la enseñanza de hacer la voluntad de Dios. Recibiendo el consejo de hacer la voluntad de Dios. Si nosotros queremos vivir en el reino, mis hermanos, tenemos que hacer la voluntad de Dios. No es posible que estemos viviendo en el reino y pidamos a Dios que baje su reino a esta tierra si no estamos haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que tener confianza en que Dios siempre busca lo mejor para cada uno de nosotros. La voluntad de Dios tiene que ser conocida. Si usted ya conoció la voluntad de Dios, ya sabe hacer la voluntad de Dios, entonces ¿qué tenemos que hacer? Bajarla a esta tierra. Por eso el Señor nos enseñó en esta oración: hágase tu voluntad, así como en los cielos, así también en la tierra. La voluntad de Dios desde el principio no era que la tierra vaya al cielo. La voluntad de Dios era bajar el cielo a esta tierra. Es que así tú tienes que bajar la sanidad de tu vida a esta tierra. Tienes que bajar las bendiciones de Dios a tu vida. Tienes que bajar los negocios que tiene Dios para tu vida, a tu negocio. Baja la paz, baja el gozo, baja la bendición, baja la prosperidad, baja la riqueza. Tienes que bajarlo tú mismo, en el nombre de Jesús. La voluntad de Dios es progresiva. Dios no es un Dios estático, mis hermanos. Desde el principio, la palabra de Dios, desde que el Señor creó el universo, dice la palabra de Dios que hizo los cielos, la tierra, los peces, las aves, las plantas. Y el Señor Jesús siguió creando más cosas. Y Dios no ha parado. Dios es un Dios progresivo. Hizo el huerto del Edén. Hizo el universo grande. Lo hizo para ti y para mí. El Señor le dijo a Adán: llenen la tierra. Dios piensa siempre de una manera progresiva. Tú tienes que ser una persona progresiva si realmente perteneces al reino. Porque la voluntad de Dios es que seas progresivo, que te vaya bien. Cuando tú conoces al Señor, tienes que pensar de una manera progresiva. Yo te pregunto, ¿cuántos quieren progresar? ¿Cuántos quieren tener mejor salud? ¿Cuántos quieren tener un mejor matrimonio? ¿Cuántos quieren tener una mejor, estar en una mejor escuela, estudiando? Entonces, ¿qué pasó? Estamos siendo progresivos. ¿Cuántos queremos que esta iglesia sea una iglesia más grande? Que se vaya a 2, a 3, a 4, a 5, a 20,000 personas. ¿Lo creemos? Ya está hecho, mis hermanos. Dile al que está a tu lado, nada más, dame chance. En 2, 5 años me vas a ver que ya no soy el mismo. Me vas a ver bendecido, me vas a ver prosperando. Me ves con este negocio, pero aguántame. Es una temporada, es un momento. Pero algo grande viene, dice el Señor. Algo grande viene. Todos, hermanos, por eso dice la palabra de Dios que iremos siempre
de gloria en gloria, de victoria en victoria y de fe en fe. Dios no está conforme con la fe que tenemos, con el cual entramos el día de hoy. Dios quiere incrementar nuestra fe. Dios quiere volarte los sesos, la tapa de la cabeza y hacerte ver que Dios es un Dios grande, que Dios es un Dios poderoso, que lo imposible Dios lo hace posible. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Es lo que Dios quiere transformar en tu corazón. Pero tienes que creer que Dios es un Dios progresivo. Yo no empecé, hermanos, como estoy el día de hoy. No sé quiénes me conocieron de pequeño, o sea, cuando vine, no de pequeño, cuando vine aquí en esta ciudad. A esta ciudad, cuando vine, hermanos, si tuviera una foto se los muestro. Vine, como dicen en maya, con un xanaquehuel a esta ciudad, con mis chanclas, 1000 usos, me acuerdo, que allí estaba. Dios me dio la gracia de los Duramil. Aquí está mi hermano, él me conoce. Y hermanos, pues así vine a esta tierra, a este lugar, a esta ciudad. No teníamos casa, no teníamos nada. Y así estuve trabajando y me dio el Señor la gracia de poder trabajar con el pastor después de haber pasado 2 trabajos. Luego pasé con él. Yo he visto la mano de Dios y la gracia de Dios cómo me ha prosperado. Demasiado. Y encuentro ahora que yo veo mi vida. No tenía casa, no tenía autos, no tenía familia. Bendigo a Dios por mis hijos y por la familia que Dios me ha dado, que son ustedes, por mi pastor, que ha sido mi padre espiritual y que siempre estamos trabajando juntos y haciendo la voluntad de Dios. Dios me ha bendecido mucho. Yo no comencé así. Pero yo reconozco, hermano, que por su gracia soy lo que soy, tengo lo que tengo. Y encuentro en su palabra la voluntad de Dios hecha en mi vida. Y no se lo estoy contando solamente con palabras. El reino de Dios está aquí en mi vida. Dios lo ha hecho. Dios me ha prosperado. He hecho cosas también, hermanos, transacciones que a veces no han sido las correctas por no buscar la voluntad de Dios. En una ocasión, hermanos, yo quería tener un auto y agarré y me gustó porque hay un chavo que vende autos. Me dijo, te lo traigo desde Veracruz, Coatzacoalcos. Me dijo, está bien, sí, dame un anticipo. Le doy ese anticipo a este hombre. Como me lo mostró en la foto, digo, pues rápido, ¿sí? Yo no fui y clamé a Dios ni me puse en oración. No le dije, Padre, muéstrame si es tu voluntad que yo compre este auto, que yo haga esa transacción con este hombre. Y este hombre era un hombre impío, yo no lo sabía, por no buscar hacer la voluntad de Dios. Por no postrarme y decir, Señor, muéstrame si es tu voluntad que yo compre este auto. Muéstrame si es tu voluntad, Señor, que yo le compre a este hombre, que yo haga esta transacción. Y hermano, fue 2 años de dolor, de tristeza y de angustia en mi corazón. Hasta que determiné mi corazón dejar ese dinero así, que había dado. Nunca en mi vida había perdido mucho dinero, porque para mí es mucho dinero. Quizás para usted no sea, depende de qué estemos hablando. Si usted tiene millones, para usted 6,000 pesos no es nada, ¿sí? Pero el que no tiene nada es demasiado. Y determiné mi corazón, hermanos, dejar eso. Y dije al Señor, Señor, no me vuelva a pasar esto. Voy a hacer tu voluntad. Ahora cada paso que yo doy, le pido al Espíritu Santo que me ayude a hacer su voluntad. Si voy a comprar algo, le digo, Señor, es tu voluntad que yo lo compre. Si voy a hacer algo, Señor, es tu voluntad que yo lo haga. Este mensaje, mi hermano, yo le estuve pidiendo a Dios que me muestre si es su voluntad que lo predique. Tenía mi mente, o sea, ahí hablando del reino, en la palabra de Dios hay mucho que hablar, pero le dije, Señor, esta quieres. Ya había empezado a preparar una y luego me muestra el Señor, no esta.
Señor, ¿de veras es mi carne o eres tú? Muéstramelo, Señor. Dame la gracia para poder abrir mis ojos y ver que eres tú. Porque si no eres tú, yo no me muevo. Como dijo Josué, yo no me muevo. Si tú no vas conmigo, Señor, yo no me muevo. Yo le dije, Señor, si no eres tú, cámbiamela. Yo en cosas que he querido comprar, hermanos, muchas cosas me ha pasado. Una vez compré una camisa, fin de año, 600 pesos. Al siguiente mes, en enero, sale en oferta en 300 pesos. Y dije, wow, perdí mucho dinero. No puede ser. Y me causó tristeza en el corazón, pero dije, no me vuelve a pasar. Por querer comprar cosas a última hora. Y ustedes saben que el fin de año, el precio que te den de las cosas lo pagas. ¿Por qué? Porque hay aguinaldo, hay dinero. ¿Sí? Pero luego. Entonces, hermanos, yo veo que ya no puedo andar así. Si yo soy del reino de Dios, tengo a que someterme a la voluntad de Dios. Cuando Dios me trajo a esta iglesia, estuve pidiéndole al Señor por 7, 8 meses que Él me muestre qué hacer, porque no sabía si iba a venir a este lugar. Yo le dije, Señor, muéstrame dónde quieres que vaya. Si tú quieres moverme, si no, Señor, déjame aquí. Déjame aquí. Yo, mi compromiso, Padre, tú sabes que es servirte, adorarte y honrarte. No busco puestos, Señor, porque cuando tú no buscas puestos, Dios te va a poner en el lugar donde Él quiere, porque estás en su voluntad. Porque si no estás en la voluntad de Dios, entonces te vas a mover a tu manera, vas a tomar decisiones incorrectas. Y cuando tú las tomes y las hagas, va a haber esa tristeza, va a haber ese dolor, esa angustia. Y Dios no te va a proveer para esa decisión que tomaste. No vas a ser un hombre o una mujer progresiva. En una ocasión, el amigo de un pastor, estaba él tan enamorada de una muchacha. Muy profundamente, no sé cuántos se han enamorado, pero cuando te enamoras, te agarras y dices, no, esta es o este es. Como te lo pinten, así es. Y el pastor le dijo, ¿quieres hacer la voluntad de Dios? Sí. Pues ¿sabes qué? Métete en oración. Y se metió en oración. Este hombre se metió en oración por 20 días pidiéndole, Señor, yo no quiero fallar, quiero hacer tu voluntad. Y acabó su ayuno, acabó su oración y dice, no me respondió Dios. Y le dice el pastor, ¿cómo que no? No me respondió. Y dice que había un árbol al lado de él y vio un fruto, no sé si es una guayaba, no sé qué sea, pero lo vio alto. Y agarró él una piedra y empezó a lanzarle porque lo vio madura. Le lanzó la piedra y cae la guayaba. Y la ve, no está tan madura como la vi. Y le dice el Señor, así está la vida de esta mujer en la cual tú quieres casarte. No está madura. Señor, ¿cómo va a ser? Si es linda, es preciosa, es hermosa. Y le dijo el Señor, no es mi voluntad. Y vio uno ahí más alto y agarra y la vio madura. Esa debe estar bien madura, es así. Le lanza la piedra, pum, cae y lo agarra y esta sí está madura. Esa es la que yo quiero para ti, pero no es esta. Señor, ¿cómo va a ser? No me hagas esto. Y dice que saliendo de oración, del ayuno, su tiempo de oración, se fue y llegó al pueblo. Y cuando llegó al pueblo se le encontró con otro. Dios le estaba hablando. Dios, mis hermanos, te está hablando. Si tú crees que es la voluntad de Dios que hagas un negocio, tienes que estar bien seguro que es Dios. Hay cosas que tú sabes en la palabra que es la voluntad de Dios, pero hay cosas que no son la voluntad de Dios. Y tienes que aprender.
Hombres en la Biblia cometieron errores. Saúl cometió un gran error en su vida. Sabiendo la voluntad de Dios, le dijo: extermíname a todos estos hombres, a todos los amalecitas. Y se dejó sobornar por los soldados. Cuando Dios te dice: esta es mi voluntad, la tomas o la dejas. Pero Dios no tiene dos voluntades. Si tú determinas en tu corazón hacer la voluntad de Dios, entonces te estarás lleno de paz, de gozo, de prosperidad y de riqueza. Y Dios te va a respaldar en su palabra. Romanos 12, 1 y 2, y allí concluyo. Romanos 12, 1 y 2. Ahí vamos a ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Si tu mente no cambia, no va a cambiar tu vida. Tú tienes que cambiar tu mentalidad a la mentalidad del reino. Tienes que aprender a pensar como Dios piensa. Si tú piensas como Dios piensa, entonces verás el poder de Dios manifestado en tu vida. Hermanos, ¿ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Déjeme, hermana, por favor. Dice el Señor: si tú te conformas a este siglo, te estás conformando a las tinieblas, al reino de las tinieblas. Dios no quiere que te conformes a este siglo. Cuando Dios dice en su palabra: no te conformes, es sinónimo de, dice, si tú cumples los requisitos de sometimiento a la autoridad del reino de las tinieblas, entonces te estás conformando. ¿Qué requisitos estás cumpliendo? Los requisitos del diablo. En el momento que tú te conformas a este mundo, estás haciendo la voluntad del diablo y no la de Dios. Conformarse es cumplir los requisitos que establece Satanás para someterse a él. En ese momento le das la espalda a Dios. Pero cuando habla de transformación, de renovación, está diciendo que te estás conformando a los requisitos establecidos en el reino de Dios. Tú sabes qué requisitos cumplir ahora que ya tienes la verdad. Porque dice el Señor: no te conformes a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea ¿qué? La buena voluntad de Dios. Quiere decir que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si tú has entregado tu vida a Jesús y has empezado a disfrutar las bendiciones de Dios, dices: wow, qué bueno es estar haciendo la voluntad de Dios. Qué bueno que entregué mi vida a Jesús. Qué bueno que el Señor ya me salvó. Pero si quieres experimentar la vida agradable, va a haber sanidad en tu cuerpo, va a haber restauración en tu hogar, va a haber un negocio prosperando, tu trabajo va a ser de bendición. Entonces no solamente pasa de buena pasa a agradable. Si tú quieres prosperar, allí está la palabra de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que tú prosperes? Sí. Dice el Señor en su palabra: amado, yo deseo que seas prosperado. Yo deseo, no es tu deseo, es mi deseo. Yo deseo que seas prosperado en todo lo que emprendas, en todo. ¿En cuánto Dios quiere prosperarte? En todo. ¿Te quiere prosperar en tu familia? En tu hogar, en el trabajo, en tu ministerio. ¿Te quiere prosperar el Señor? Entonces Dios quiere prosperarte ¿en qué? En todo. Así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios. En este momento, mi hermano, mi hermana, que Dios te ha hablado,
Dios quiere que hagas un compromiso con Él. Dios quiere que tú vengas delante de Él y entiendas que su voluntad es agradable, es perfecta, es completa. Dios quiere salvarte a ti, tú que estás en este lugar. Para eso Jesús te trajo. No solamente para escuchar esta palabra, Dios quiere bendecirte. Y si tú quieres entregar tu vida a Jesús, yo te voy a invitar que incline tus rostros y todo el pueblo de Dios me ayuda a hacer esta oración. Repite conmigo esta oración. Amado Padre Celestial, en esta bendita mañana, yo vengo delante de ti, reconociendo, Dios, que tú eres el Rey de todo el universo y el Rey de mi vida. En este momento, reconozco que he pecado delante de ti. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre. Yo creo que Jesucristo es el Señor de mi vida. Por lo tanto, Señor, yo te pido que me perdones. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor Jesús. En este momento, yo renuncio a todo pacto que he hecho con mi carne, con el mundo y aún con Satanás. Hoy te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy, Señor, determino en mi corazón hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.